Muy buenas noches, bendiciones hermanos, Dios me lo bendiga a todos ustedes. Estamos nuevamente en la lectura bíblica el día de hoy en el programa Selah. Amén. Haz una pausa y reflexiona. Vamos a dar lectura el día de hoy del Éxodo capítulo 29. Amén. Vamos a orar primeramente para poder pedirle al Señor que sea Él quien nos esté hablando en esta noche. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias, bendito Dios, en esta noche. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que hemos separado, bendito Dios, para poder estar delante de ti, bendito Dios, y recibir tu palabra. Gracias te damos en esta noche, Señor. Derribamos toda barrera que se levante en el nombre de Jesús para poder, bendito Dios, recibir tu palabra. Gracias, Señor, te doy a ti por la vida de cada uno de mis hermanos que está viendo esta transmisión y también por aquellos, bendito Dios, que de repente no te conocen, que puedan recibir el día de hoy tu palabra. Todo esto te lo pedimos, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Acompáñenme a leer el día de hoy Éxodo capítulo 29. Vamos a hacer una lectura breve, es decir, vamos a leerlo y vamos a meditar nada más. Ya nuestras hermanas y hermanos que están colaborando con nosotros van a continuar con los demás capítulos. Amén. Así que vayamos a Éxodo capítulo 29. Vamos a estar hablando acerca de la consagración de Aarón y de sus hijos. Vamos a estar hablando acerca de las ofrendas diarias. Así que tenemos estos dos perícopas o estos dos párrafos grandes acerca de estos dos títulos. Así que empecemos. Amén. Muy bien. Dice Éxodo capítulo 29, versículo 1. Ustedes nos siguen ahí desde sus casas con sus Biblias. Dice, esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo. Amén. Hasta aquí, por ejemplo, podemos ver varias cositas. Amén. Voy a ir comentando cada versículo y ahí vamos leyendo rápidamente. Dice, esto es lo que le harás para consagrarlo. Consagrarlo es separarlos, ¿no? Consagrar, es decir, vamos a dedicar estos, no, vamos a dedicarlos, separarlos, para que sean mis sacerdotes, o sea, propiedad de Jehová. Toma un becerro de la vacada, es decir, va a haber un sacrificio. Y 2 carneros sin defecto. Fíjense que tiene que ser sin defecto. Siempre tenía que ser sin defecto. Toda ofrenda que se presentaba a Jehová tenía que ser sin defecto. Muy bien. Versículo 2. Y panes sin levadura. Muchas veces la levadura en el Antiguo Testamento, mayormente cuando ellos salieron de Egipto, tipifica muchas veces al pecado. Entonces cuando dice sin levadura, está diciendo algo puro, santo, sin pecado. Siempre cuando ustedes vayan leyendo y encuentren la palabra levadura, muchas veces, no siempre, va a significar pecado. Entonces dice, y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura nuevamente untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo. Ahora, flor de harina de trigo significa harina la más fina, de más alta calidad, o harina refinada, podría significar lo que significa flor de harina. Ya te está diciendo ese tipo de harina de trigo. Versículo 3, y las pondrás en un canastillo y en el canastillo las ofrecerás, dice, con el becerro y los 2 carneros. Versículo 4, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Todas estas palabras ya lo mencionaron en el capítulo anterior, capítulo 28 o anteriores, acerca de las vestiduras de los sacerdotes. ¿Se acuerdan? Muy bien, todo eso ya se ha estudiado, se ha mencionado. Aquí lo está haciendo recordar, está vistiendo al sacerdote, en este caso es a Aarón. Seguimos leyendo, versículo 5. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral,
y le ceñirás con el cinto del efod. Versículo 6, y pondrás de la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Versículo 7, luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Mayormente el aceite se derramaba sobre la cabeza, y luego ese aceite caía, dice, hasta su barba. Inclusive hay un texto donde habla del aceite que cae sobre la barba de Aarón. Entonces justamente está haciendo mención a este acontecimiento cuando el aceite es derramado, es ungido. El ungimiento significa el aceite se derrama sobre su cabeza. ¿Para qué? Eso era para consagrarlos, separarlos. Seguimos leyendo, versículo 8. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Versículo 9. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. ¿Para qué se hacía esto? Para transmitir espiritualmente el pecado de Aarón y sus hijos sobre ese sacrificio o sobre ese animalito. Para luego ese animalito tenía que ser sacrificado, ¿no? Y eso es algo que aquí lo va a explicar y por eso que nosotros tenemos que detenernos, como dice Selah, ¿no? Hace una pausa y reflexiona. Por eso que nosotros cuando leemos la palabra de Dios tenemos que hacerlo con todos nuestros sentidos. Señor, háblame, ¿no? Con tu palabra. Y cada vez que vamos leyendo, Dios nos va hablando. Voy a continuar. Dice así, versículo 11. Ya vimos que pusieron su mano sobre el becerro. ¿Qué dice el versículo 11? Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con su dedo. Y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y los quemarás sobre el altar. Versículo 14. Pero las carnes del becerro y su piel y su estiércol lo quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y tomarás el carnero y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto, olor grato. Para Jehová es ofrenda quemada a Jehová. No sé si alguna vez tú has ido o has pasado alguna vez por algún lugar donde hay una parrilla donde ponen los corazones, que son los anticuchos, los rachis, las pancitas, no sé si alguna vez has pasado por ahí y has tenido esa sensación, ese olor, un olor rico, agradable, de grasita. Ya, justamente cuando uno quemaba estos sacrificios y todo esto que aquí lo ha descrito, emanaba un olor grato. Y de aquí se está tomando se está diciendo eso justamente. Entonces nosotros lo podemos ver y experimentar justamente, como les decía, cuando nos acercamos a lugares donde preparan estos rachis, estos anticuchos y otros preparados, ¿verdad? Donde abunda la grasita de animal, ya, ese olor que expande, que sale, a esto se está refiriendo cuando se quema justamente el sacrificio, la ofrenda. Versículo 19. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Cada momento hacían esto Aarón y sus hijos. Seguimos. Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y lo pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón. ¿Qué es el lóbulo? Lóbulo es esto. Esto es la oreja, y lóbulo es esto de acá.
donde mayormente las mujeres se ponen aretes aquí. Ese se llama lóbulo. Aquí está diciendo que él tomará de la sangre y lo pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha. Dice de Aarón. Bueno, derecha vendría, mi derecha sería esta, aquí. Sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo del pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Versículo 21. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. ¿Qué es lo que está logrando esto? La sangre. La sangre, al ser rociada, es lo que está haciendo, es lo está santificando. Entonces aquí vemos que la sangre es la que santifica. Ya luego vamos a hablar un poquito, ya terminando, la lectura va a ser rápida. Al final vamos a reflexionar acerca de Jesucristo. Amén. Vamos a seguir. Versículo 22. Luego tomarás el carnero de la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y un hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentados a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar, sobre el holocausto, y por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Versículo 28. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel y de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos con ellas y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en el lugar santo. Cocerás significa asar en fuego, ¿no? A veces nosotros nos confundimos, hay 2 palabras que se parecen mucho. Cocer con S, que es surcir con el hilo y aguja, coser. Pero coser con C de casa viene de cocinar. Acá está diciendo, el versículo 31, y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo. Versículo 32, y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que está en el canastillo y a la puerta del tabernáculo de reunión. Cuando uno presentaba ofrendas a Jehová, venían los hijos de Israel, venían a presentar ofrendas a Jehová. Había ofrendas que eran quemadas, que eran presentadas en el altar, quemadas en el holocausto. Pero habían otras las cuales se llevaban para el sustento de los sacerdotes y los levitas. Es por eso que la palabra de Dios en Malaquías dice, traed las ofrendas, dice, y los diemos al alfolí. Al alfolí se refiere justamente a un depósito que estaba cerca del tabernáculo, bueno, en este caso cuando ya estaba hecho
el templo, también habían lugares donde se llevaba estos alimentos y cosas que servían para sustento del templo y también para los que servían en el templo, como los sacerdotes y los levitas. Y fíjense que acá estamos leyendo, ¿verdad?, lo que acabamos de ver. Dice versículo 32, y Aarón y sus hijos comerán de la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Estamos viendo esto aquí. Versículo 33, y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos para consagrarlos. Mas el extraño no las comerá, porque son santas. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado, y no se comerá, porque es cosa santa. Versículo 35. Así pues, harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo he mandado, por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro de sacrificio por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocar el altar será santificado. Amén. Hasta ahí hemos acabado la primera parte de la lectura. ¿Y qué podemos observar aquí? Muchas cosas. Estamos viendo la consagración de Aarón y sus hijos. Nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Eso lo dice en Apocalipsis. Nosotros somos a ser llamados nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Nosotros somos llamados a ellos gracias a la sangre. Ya no sangre de machos cabríos, ¿no?, sino la sangre del unigénito Hijo de Dios, del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y esa sangre nos ha santificado, nos ha limpiado. Ahora, hay algo muy importante aquí. Dice el versículo 36, cada día ofrecerás el becerro del sacrificio. Es decir, nosotros somos llamados a cada día presentarnos delante de Dios. Gracias al sacrificio de Cristo podemos entrar, dice, al trono de la gracia para poder recibir y hallar el oportuno socorro. Y eso es cada mañana que nos acercamos en oración al Señor, nos presentamos delante de Él gracias a los méritos de su Hijo Jesucristo. Y nos ponemos a cuenta si hemos estado fallándole al Señor, nos acercamos a su presencia y nos ponemos a cuenta cada día, porque aquí es cada día. Amén. Muy bien, vamos a continuar y vamos a leer ahora sí la parte de las ofrendas diarias, del versículo 38 al 46. Dice así el versículo 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 carneros de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los 2 carneros por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. No era carnero, era corderos, perdón. Versículo 40. Además, con cada cordero, 1/10 parte de 1 efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de 1 hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 1/4 parte de 1 hin de vino. Cuando aquí leemos, y yo me recuerdo mucho que ya leí una vez esto, cuando habla de la parte de cordero, yo me recuerdo mucho lo que Jesús le dijo a Pedro cuando Jesús resucitó y se le presentó, ya resucitado Jesús, y va a ser lo que se le llama cuando el apóstol Pedro niega a Jesús 3 veces. Jesús restaura a Pedro 3 veces, diciéndole: me amas, me amas, me amas. Y en ese pasaje, Jesús habla primeramente de corderos y luego habla de ovejas. Si uno se da cuenta, habla de corderos, luego de ovejas. Pero cuando nosotros nos fijamos en el original corderos, dice corderitos. Y un corderito
es la cría de una oveja, porque luego dice oveja. Y eso habla mucho de que nosotros somos para Él, para el Señor, como corderitos. Y la grey del Señor son como corderitos muchas veces, que necesitan ser alimentados, cuidados, protegidos. Es muy importante, fíjense, esas palabritas, esas palabras que nosotros podemos de repente sacar y poder sacar una enseñanza de cada una de estas palabras que están escritas en la Biblia, en las Escrituras. Amén. Muy bien. Estamos hablando del cordero. Seguimos leyendo, versículo 41. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y en el lugar será sacrificado con mi gloria. Santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión, y el altar santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, y que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Amén. Muy bien. ¿Qué podemos decir de la escritura que hemos leído? Amén. Recordemos, hermanos, que cuando el sumo sacerdote presentaba la ofrenda una vez al año para el día del perdón de Israel, dice que él ingresaba al lugar santísimo. Ya nuestro hermano la vez pasada explicó que el vestido de los sacerdotes o el sumo sacerdote tenía flequillos y tenía campanitas, ¿verdad? Y también lo tenían que amarrar con una pequeña soga o una soga larga para que si es que el sacerdote o el sumo sacerdote había pecado o no era hallado en falta, él moría. Por eso que con la soguita lo podían jalar, ¿no? Y las campanitas también sonaban y todo eso, ¿verdad? Entonces, cuando llegaba al lugar donde estaba el arca del pacto, había un propiciatorio, había un lugar donde se depositaba la sangre del sacrificio. Cuando esta sangre era derramada y el Padre de arriba aceptaba la ofrenda, dice que la gloria de Dios descendía en forma de una nube. A esto mayormente los teólogos lo llaman la Shekinah. Cuando dice esta nube descendía sobre el arca del pacto, ¿verdad? Dice que el pueblo se alegraba y alababa y tocaba bocina y había voces de júbilo. Y de ahí viene la frase que dice: Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y aquí estamos viendo la presencia, la gloria de Dios venía. Ahora nosotros, cada uno de nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, dice que Él puso en nosotros de su Espíritu. Y recordemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Su presencia está en nosotros. Amén. Pero por lo tanto, también dice la palabra: sed santos, porque yo soy santo. Recuerden, Espíritu Santo se llama así porque es santo y demanda de nosotros esa santidad. Amén. Recordemos, la sangre de Cristo nos limpia. Por eso que es importante, hermanos, recurrir siempre a la sangre de Cristo. Amén. Dice Juan decía en sus epístolas: hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos en Cristo, que Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Entonces, hermanos, con esta pequeña lectura que hemos tenido de Éxodo capítulo 29, yo les animo, hermanos, siempre, como dice el título, ¿verdad?, de este grupo maravilloso de hermanos y este grupo que tenemos aquí, Selah, haz una pausa y reflexiona. Reflexiona, haz una pausa,
medita en la palabra de Dios, reflexiona en lo que Dios te ha hablado en esta noche a ti y a mí. Amén. Dios los bendiga. Vamos a orar para darle las gracias al Señor. Yo sé que el Señor nos ha hablado en esta pequeña lectura. Dios nos ha hablado. Amén. Ya después mis hermanos y mis hermanas van a continuar leyendo más capítulos de la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que nos va a alimentar y edificar. Pedro decía, ¿verdad? ¿A dónde iré, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y tenemos la palabra de Dios, la Biblia tenemos aquí, ¿verdad? Entonces esas son palabras de vida eterna. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias, bendito Dios, en esta noche. Gracias, Señor, por este tiempo, bendito Dios, en la cual nos hemos detenido, Señor, un momento y hemos meditado y hemos reflexionado en tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos a cada uno de nosotros, bendito Dios. Gracias porque podemos leer en las Escrituras, bendito Dios, la sangre que limpia, la sangre que purifica, bendito Dios. Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, que un día, bendito Dios, nosotros pudimos ver, bendito Dios, por tu misericordia, bendito Padre. Tú pudiste, Señor, llegar a nuestras vidas y esa sangre fue la que limpió, Señor, nuestros pecados. Gracias te damos, bendito Dios, también por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, porque ese Espíritu es tu presencia en nosotros. Y por eso, bendito Dios, podemos decir que no estamos solos, bendito Dios, porque tú prometiste algo, que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y tú lo cumples, Señor, porque tu presencia está con nosotros. Gracias te damos, bendito Dios. Yo bendigo a todos mis hermanos que están presentes en la transmisión y también a todos aquellos, bendito Dios, que están viendo la transmisión por primera vez. Y si de repente no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, el Señor, bendito Dios, está diciendo que Él está a la puerta y Él está llamando. Y si alguno dice abre la puerta, Él entrará y sanará con Él. Él tendrá cosas grandes para tu vida, Él podrá transformar tu vida, porque Él quiere cambiar tu vida. Gracias te damos, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria, porque tú te la mereces, bendito Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Dios me lo bendiga a todos mis hermanos y a todos también los que están viendo la transmisión. Dios me los bendiga y yo les animo a siempre estar conectados al grupo Selah. Estamos siempre leyendo la palabra de Dios, capítulo por capítulo. Vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Dios me los bendiga. Será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.